Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Imagine que llegan a Toledo en un tren de alta velocidad y al mirar por la ventanilla tienen la sensación de entrar por el ano de la ciudad. Estoy segura que los autores se ríen porque es una frase suya, pero como les decía, así lo describe uno de los autores, refiriéndose por ano a esos lugares donde se acumulan las heces de la arquitectura contemporánea. Quizá esta introducción les parezca una provocación, pero de provocaciones y realidades es lo que trata el libro que presentamos esta tarde, Castilla-La Mancha Fea, un recorrido por su arquitectura en democracia, editado por Almud. Lo tienen aquí presente en la mesa y luego tienen también disponible para su venta una vez que termine la presentación. Esta obra, como les decía, pues tiene como objetivo repasar con mirada crítica los principales errores arquitectónicos y urbanísticos cometidos en nuestra región durante la etapa democrática. Me acompañan en la mesa Alfonso González Calero, editor del sello Almud, editora del libro, el arquitecto y coordinador del libro José Rivero Serrano y el también arquitecto toledano José Ramón González de la Cal, que en este caso es el autor del capítulo que está dedicado a la provincia de Toledo. Para aquellos que hayan ojeado el libro, que ellos tengan interés en él, Castilla-La Mancha Fea es un libro coral que está coordinado, como les he mencionado, por José Rivero Serrano y que está elaborado con la colaboración de 10 autores, en el que participan arquitectos, geógrafos, fotógrafos, expertos en arte, y cada uno aporta su punto de vista. El resultado del libro, como les venía diciendo, pues es un recorrido por las construcciones y desarrollos urbanos de los últimos 50 años, y una vez vuelvo a coger las palabras de su coordinador, José Rivero, para decirles que estos artículos conforman un conjunto manifiestamente mejorable y que, según él, con este libro no pretende señalar culpables, sino mostrar que este es un mal social que hemos construido entre todos, y espero que ahora pues, nos amplíe el tema. También van a encontrar entre sus páginas otras miradas sobre los paisajes o sus transformaciones, a menudo a peor, sobre los museos, un aspecto que me toca un poco más de cerca, del que comenta en su escasa planificación, pese a su multiplicación, sobre la mirada de los viajeros, reflexiones literarias y gráficas en general, pues es un análisis lúcido y necesario de cómo hemos modelado y desfigurado nuestro entorno. Creo que es una obra que invita a mirar de frente nuestro paisaje urbano, a cuestionar lo que hemos hecho y sobre todo a pensar en cómo queremos construir el futuro. Y es una oportunidad para esta biblioteca, un placer acoger presentaciones de este tipo, puesto que nos ayudan a pensar, debatir y comprender mejor el territorio que habitamos para construir un paisaje más digno y más humano. Pero como lo que han venido es a escuchar a los protagonistas del libro, cedo la palabra a Alfonso, que va a ser el interlocutor. Muchas gracias, Marilo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que prácticamente no voy a añadir gran cosa más porque lo ha resumido muy bien el libro Marilo, aparte que ahora lo comentarán con más detalle tanto Pepe como José Ramón. Yo quiero decir tres cosas muy rápidamente. Primero, en los agradecimientos, agradecer a la biblioteca que siempre nos ayuda, siempre, y en concreto a su directora, a Marilo, que haya querido estar hoy con nosotros, porque para nosotros es importante el apoyo, o sea, no es solamente que te dejen un sitio, un espacio, que se supone que es un espacio público, sino que la directora quiera arropar el acto. Bueno, pues yo creo que es importante, quiero decir. El placer es mío. El placer es mío. Bueno, no, lo digo porque el tema de los apoyos institucionales a las cosas, pues como son tan escasos y tan eso, pues cuando se producen, pues hay que agradecerlos. Quiero decir que yo creo que la cultura está muy bien, la cultura se hace al margen de las instituciones, pero el apoyo a las instituciones viene muy bien de muchas maneras, y una de las maneras es esa, como ha manifestado la directora de la biblioteca con su presencia y, o sea, habiendo leído el libro, sabiendo de qué trata y animándonos a todos a leerlo y a tenerlo. En segundo lugar, mencionar, aunque yo creo que ya lo sabéis todos, que este libro lo íbamos a haber presentado el 28 de abril, aquel infausto día en que todo se vino en negro, como dicen ahora los modernos, España se vino a negro, no sé qué, muy bien. Bueno, el caso es que la vida siguió y ese día fue un poco desastre, pero bueno, nos repusimos. Lo que pasa es que el libro no se pudo presentar, entonces bueno, pues encontramos esta otra fecha disponible y hacerlo. Y luego, pues dentro del rápido repaso que ha hecho Marilo de las aportaciones al libro, pues mencionar a una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros. De hecho, yo creo que murió un poco antes, ¿no, Pepe? Que es Miguel Cortés Arrese, que algunos de los que estáis aquí le habéis conocido, o si no a él personalmente, su obra,
que ha escrito el capítulo sobre los museos y que desgraciadamente pues ha muerto en este mismo año en que estamos. En fin, nos hubiera gustado, pues, evidentemente lo que nos hubiera gustado es que nos hubiera muerto, como es obvio, ¿no? Como también se han muerto, y aprovecho para decirlo, aunque no viene al caso el día de hoy, pero en otros momentos nuestros amigos y también autores, pues Paco García Martín y Antonio Casado, que también nos han dejado en estas últimas semanas. Bueno, la vida se hace así, con gente que aparece y aporta cosas y gente que nos deja, y que lo vamos a hacer. Esa es la historia. Muchas gracias a los que habéis venido. Los que no, pues como se suele decir, ellos se lo pierden. Yo creo sinceramente que el libro aporta cosas, un libro que yo creo que interesa, que aporta cosas interesantes, pero insisto, no quiero enrollarme en contarlo, porque tanto Pepe Rivero, que es el coordinador y que tiene la visión de conjunto de todo el libro, como José Ramón González de Acal, que me imagino que se tendrá un poco más en la parte de Toledo, pues nos van a contar más el detalle, y todo lo que yo contara pues no añadiría más que ruido al asunto. Así que cuando queráis, ya no sé si vas a empezar tú primero, José Ramón, o... Sí. Vale. Estaba cogiendo el libro para leer una frase, os la leo. En Castilla-La Mancha el espacio es centrípeto, unidireccional, no hay izquierda, tampoco derecha. Tan solo tiene dirección del movimiento de estrógiro de las aspas de sus molinos, que guiadas por el palo de gobierno se enfrentan al viento dominante para poder moverse. Castilla-La Mancha es lúcida y disparatada. Castilla-La Mancha es de belleza antigravitatoria, un intrauniverso con leyes físicas propias, una especie de agujero de gusano espaciotemporal untado de tocino. Pues esto va de tocino, hoy va de tocino el asunto. Lo primero, agradecer a Alfonso, al que es de estas personas que conoce de toda la vida, pero nos hemos conocido hoy realmente físicamente. Agradecerle sobre todo su trayectoria con los libros, porque en el mundo en el que vivimos, tener un sitio o alguien que se dedica a dejar los pensamientos de otros escritos en un papel, pues me parece que es fundamental, y hay que reconocerlo, alabarlo, aplaudirlo, y sobre todo porque tiene una trayectoria, en lo que yo conozco, de ser parte de esta región, de la contemporaneidad de esta región. Y de Pepe, pues tengo que decir que es un buen compañero, que a lo mejor podemos estar 15 años sin vernos, pero sabemos que la amistad, que es una cosa que no hay por qué, tiene que ser frecuente, existe. Y si queréis saber algo de Castilla-La Mancha, referente a arquitectura y sobre todo a cultura, pues Pepe es una especie de enciclopedia andante, que se lo sabe todo, y lo que no sabe dónde buscarlo. Dicho esto, yo creo que el libro, el primer problema con el que nos encontrábamos los que teníamos que escribir, es que tienes que hablar de tu tierra y tienes que hablar de cosas que te dicen, Castilla-La Mancha fea, cuando parece que, pues bueno, pues uno quiere a su tierra y no tiene por qué hablar mal de ella. Pero como somos todos católicos o bautizados, casi todos seguro, no sé si practicantes o no, los católicos tenemos una cosa, es que nos confesamos, soltamos nuestros pecados y seguimos para adelante. Eso está muy bien. Entonces yo este libro lo veo como una especie de confesión, de reconocer las faltas que hemos tenido, que son faltas colectivas de la sociedad, para fortalecernos y para tirar para adelante y reparar el daño. Y probablemente nos sigamos equivocando, y lo que hay que hacer es volver a equivocarse, volver a levantarse y volver a tirar para adelante. Pues de eso va este asunto. Hecho este inciso, agradeceros que estéis aquí, los que estáis, amigos, y bueno, espero que de aquí os llevéis por lo menos algo de entender cómo es, de una forma sencilla, de aquellas cosas que suceden en la ciudad, para que con una conciencia crítica entre todos podamos construir una ciudad mejor. La ciudad es el lugar de reunión de los hombres, es uno de los grandes inventos de la civilización. Si no existieran las ciudades, no existiría la civilización. Y para mí la ciudad es como una obra de arte. Y sobre todo Toledo es una obra de arte, y quizás lo que no hemos entendido es que la tenemos que tratar como si fuera una obra de arte. Esta imagen que tienen ahí podría ser un camino, una calle de cualquier pueblo de Castilla. Todos los pueblos de Castilla tienen esta calle. Estoy seguro que alguno de ustedes incluso ha pasado hoy por una de estas calles. Cuando yo descubrí esto, que es el Paseo San Eugenio, y vemos cómo se ha transformado la ciudad en el siglo XX, pues claro, surge el estupor. Sí, cómo la ciudad contemporánea ha sido capaz de devorar ese camino místico de ascenso a esa otra ciudad paralela, a esa ciudad espejo, que es la ciudad del más allá. Y cómo la ha devorado de una forma un tanto miserable.
todas las arquitecturas que aparecen a los bordes de esos cipreses, creo que en ningún caso han tenido en cuenta ser o acompañar ese camino que lleva a un sitio único, excepcional de la ciudad, un sitio de dolor, pero también un sitio de esperanza. Hay otro camino que les recomiendo que hagan, que es subir por las escaleras de Recaredo, las escaleras de la Granja, uno de los grandes edificios de la ciudad, de los que hemos hecho, podríamos decir que es del Toledo bonito, del Toledo bello. Os animo a que hagamos también el Toledo bello, que estaría bien como acto también de contrapunto a esta Castilla-La Mancha fea, Castilla-La Mancha guapa. Y miren, no hacia dentro de la ciudad, sino hacia afuera de la ciudad, que también es la ciudad, y esa es la ciudad que hemos construido en el siglo XX. Esa es la ciudad que hemos construido en el siglo XX, una ciudad que hasta principios del siglo XX, finales del XIX, permanecía dentro de murallas. Solamente la había saltado en el siglo XVI el hospital de Tavera. Y una ciudad que en su época de esplendor, en torno al siglo XV, podía albergar entre 30 a 40.000 habitantes y que en su mejor momento de esplendor ha llegado a los 70.000 habitantes. No ha llegado a duplicar su población. Sin embargo, en el siglo XX hemos multiplicado por 10 la ocupación de suelo. Una cosa que debería hacernos pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que durante 19 siglos hayamos sido capaces de vivir en 200 hectáreas y en el siglo XX, en el transcurso de 100 años, con un incremento de la población que no ha llegado al 100%, pasar de 40.000 a 70.000 habitantes, hemos necesitado consumir 10 veces más de suelo? Probablemente porque han sucedido cosas en el siglo XX que han hecho que la estructura económica y social de las ciudades haya cambiado. Ahí tienen la imagen del Toledo del Greco, del siglo XVI. Esto que les cuento no me lo invento, por eso traigo estos planos. La imagen del Toledo levantado por el general Ibáñez Ibero en 1892, que está, lo voy a señalar, está aquí abajo. Y arriba tienen los crecimientos del siglo XX, unos crecimientos dispersos a lo largo del territorio que hacen que la ciudad, que había sido compacta y densa durante sus 19 primeros siglos de historia, desde su fundación romana, pues se haya convertido en una ciudad satelizada y dispersa. Y cada uno de estos barrios que ven, pues la Reconquista, Santa Bárbara, Benquerencia, responden a impulsos en la ciudad que se hacen a través de planes de ordenación municipal. Hoy tenemos, probablemente la afluencia de gente hubiese sido mayor, pero hay otra, no sé si lo sabéis, pero hay una presentación del POM. Y claro, ¿después de cuántos años? Pues desde el 2007, que fue el fallido, el 2017, yo creo que estamos en el 2027, pues nos toca justo ahora. Pero claro que no le podemos ganar, porque POM, que es una especie de una onomatopeya de ventosidad, pues a feo no nos va a ganar, no le podemos ganar. Entonces, probablemente lo que estén contando allí sea más feo y tendrá más afluencia que nosotros. Pero bueno, les comento que el POM lo que proponía es esto: como todo está vacío, pues lo vamos a llenar, y así la ciudad sea una ciudad compacta y densa, y pasaríamos en 20 años de 80.000 habitantes a 250.000 habitantes. O sea, cada mujer en época productiva tendría que tener una media de 10 hijos, una cosa bastante que cualquier sociólogo pues lo afirmaría. Y bueno, pues esa era la ciudad que teníamos prevista. Gracias a Dios ese POM cayó y ahora estamos en otro, pero en el cual se siguen utilizando las mismas herramientas. Es decir, donde hay un vacío lo vamos a llenar. Donde hay un vacío. ¿Y qué sucede cuando hay un vacío y lo vamos a llenar? O cuando se redacta un POM y cambiamos los suelos y ponemos un color distinto al que tienen, pues sucede algo así como lo que sucedió en el Circo Romano. El Circo Romano, que tienen ahí una imagen bucólica de los años 70, 80, y seguro que algunos de ustedes incluso han bañado esa piscina, pues se le pone un colorcito ahí para que se puedan hacer 300 viviendas, y el Circo Romano pues entra en el proceso especulativo, se abandona, y ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos un hueco, un vacío, un lugar inservible, un estercolero urbano, en el cual la ciudad, simplemente dibujando una línea y cambiando el color y dándole unos aprovechamientos, lo mete en la maquinaria de la especulación. Aparecen unos nombres ahí porque he intentado identificar o poner las enfermedades que surgen en la ciudad, que afectan a la ciudad y que explican de alguna manera cosas que suceden, cosas que he traído y cogido de las últimas noticias que han aparecido en los dos o tres últimos años, y las traigo aquí para que vean que cosas que son fealdades que suceden habitualmente, que a veces pasan desapercibidas y que deberíamos intentar al menos corregir, ¿no?
Perdón. Bueno, cambiamos una línea, cambiamos un color y lo que era una piscina bucólica donde la gente se bañaba se convierte en un estercolero. Ahí ven a las dos vegas inundadas, Bueno, y ahí ven pues algunos de los aprovechamientos que se pone que falleció en los juzgados preveía. Miles de viviendas en suelos inundables. El año pasado pasó lo que pasó en Valencia y todo el mundo se alarmó, ¿no? Bueno, pues aquí, como somos muy listos, aquí estamos construyendo ahora mismo un edificio, ahí mismo, este edificio que además se vendió como 60 viviendas de protección oficial y por arte de Birli Berloque se convirtió en 60 viviendas de promoción privada, se duplicó el valor del suelo, el promotor que lo tenía se lo vendió a un tercero y bueno, ahí seguimos, y creo que ahora el ayuntamiento, no sé si está por ahí detrás también, se prevé en el arroyo de la Rosa otra promoción. Sí, la memoria de las ciudades a veces es muy escasa y parece lógico que en los sitios que se inundan no se debería construir. Eso no hace falta ser un urbanista ilustrado ni con mucho conocimiento. Es decir, donde hay riesgo de que la naturaleza se lleve las casas, no se construye. Hace poco surgía en el país una noticia sobre este tipo de edificios que se han puesto de moda, como moda de la fealdad, que son los edificios Zebra. Seguro que han visto algunos. Son esos edificios blancos y negros que derivan también de un proceso, de los nuevos procesos gráficos que tenemos los arquitectos, las herramientas digitales que parece que favorecen este tipo de arquitecturas, que son clonar y hacer cortapegas de plantas que se superponen unas a otras y en los espacios vacíos se pintan en negro y las fachadas prefabricadas rápidas de construir se pintan en blanco. Bueno, pues nosotros tenemos también nuestro edificio Zebra, pero mucho antes de que saliera en el país, Aquí en Toledo somos en algunas cosas muy atrasados, pero en otras somos muy adelantados. Si van a Avenida América pueden ver dos prototipos de edificio Zebra, que en sí no es dañino salvo que, aunque se consiguió con el esfuerzo de la sociedad civil eliminar las 1.500 viviendas de la Vega Baja, que luego trajeron otras 3.500. Eso que ven ahí son los bloquecitos Zebra que otorgaría el planeamiento a esos suelos, Imagínense pues imagínense, no sé cuántos habrá, pues 300. Pues ahí tendríamos, no sé cómo se llama un conjunto de cebras, pero tendrá un nombre, ¿no? Tendríamos mayores conjuntos. Cebrilandia. Estaría fenomenal. Bueno, lo de Vega Baja la sociedad civil ha conseguido que no se haga, es una conquista. En algún momento incluso hubo un cuartel también tiene sus cebras. ¿Y qué hubiese pasado? He quitado en negro los que ponen entre cursiva para que nadie se enfade. Cuando se está grabando, luego la gente se enfada. Entonces hubiese pasado esto que me gusta mucho, ¿no? Todo lleno de cebras, ¿no? Claro, cuando vemos los planos, pues la gente que no tiene por qué ser profesional y entender de esto no lo ve, pero los que somos profesionales, pues intuimos por dónde van las cosas, ¿no? Y advertimos. Y lo bueno o lo malo de todo esto es que siempre va vendido con una ilusión de progreso y de sostenibilidad y todas esas cosas que están de moda hoy en día. Bueno, otra cosa, así que se repite mucho en nuestras ciudades, que aparece en el libro. Si se van a cualquier parte del extrarradio de un pueblo, de Toledo, de cualquier ciudad, aparecen estos dos tipos de casa. La que yo llamo narcominimalista, la de la izquierda, ya les explicaré por qué, y la hamburguesada. Las dos son iguales, porque mire, las dos tienen piscinita, una más moderna, las dos tienen un parquecito, jardín, una tiene palmera y otra tiene liquidámbar, las dos tienen porche, un ser más abstracto, porque realmente este sea más próximo a las vanguardias, a Malibu, a los cuadrados blancos de fondo blanco, a cosas de estas. Las dos tienen el salón con su terraza, realmente son la misma casa, lo que pasa que representan probablemente sociedades distintas. Esta la llamo narcominimalista porque es del hijo de Pablo Escobar, que se hizo arquitecto. Como no tenía futuro en el tema del narcotráfico, pues se pasó a la profesión nuestra, que es lo más parecido a ese mundo. Y la de la derecha es la de nuestro rey,
Es decir, cuando era príncipe. Cuando era príncipe, Entonces, bueno, si fuéramos a los extrarradios de nuestras ciudades, podríamos clasificar las casas en estos dos modelos. Bueno, y lo sorprendente es que en esta ciudad, en la cual queremos llenarlo todo de cebras, pues resulta que, porque es necesario tener sitio donde construir viviendas, pues resulta que luego tenemos nuestros propios algarrobicos, ¿no? Que es en el España Fea, que es el libro del cual deriva este libro, pues aparece en portada el Algarrobico. El Algarrobico es este hotel que se hace en la Sierra de Gata y que unos ecologistas consiguen para su construcción e incluso consiguen una orden de demolición. Nuestro Algarrobico, nuestro Quijote Crea, nuestro centro de la juventud, me parece que era, el Hospital Virgen de la Salud y las casitas militares. Bueno, ahora estamos haciendo un ejercicio en colaboración con el ayuntamiento, a la cual tenemos que agradecer que haya sido sensible a este asunto, y le hemos propuesto meter viviendas ahí. Pues bueno, pues nos salen creo que 300 viviendas. Es decir, vamos a dejar de hacer ya infraestructuras, equipamientos que son innecesarios, que tienen un coste desorbitado, con equipamientos museísticos de luego no sabemos lo que vamos a meter, o edificios que no sabemos cómo vamos a mantener, y vamos a destinarlos, vamos a hacer el ejercicio de entender que ahí podemos hacer viviendas y sobre todo, si es posible, viviendas para gente joven, que son los más necesitados hoy en día si quieren construir un futuro prometedor. Y en esta ciudad, en la cual falta sitio y sin embargo en su casco histórico es densa, pues nos encontramos con otras circunstancias, es decir, que estando la ciudad llena está vacía. Si cogemos el plano de Toledo y vemos los edificios que son religiosos, aproximadamente el 25% de la superficie son edificios de la iglesia. Y de eso, los conventos, que son como 14, son 100.000 metros cuadrados de techo, 100.000 metros cuadrados de edificabilidad. Toca cada monja a 1.000 metros cuadrados de convento. Eso es insostenible, ¿no? El otro día le hablaba con el gerente del consorcio. No, pero es que claro, las monjas no solamente la casa, también tienen que tener su espacio de, pues como Zocodel, espacio de circulación público, de relación, de jardín. Bueno, un habitante normal en una ciudad que esté bien le corresponden en torno a 15-20 metros cuadrados de espacio público. Una ciudad, digamos, que sea sostenible, que podamos mantener y que tenga una cierta racionalidad. Pues bueno, si le damos una casa de 100 metros cuadrados a la monja y 30 metros de espacio público, todavía le quedan 800 metros cuadrados, por lo menos 850 que mantener. Es absolutamente inviable. Pues a lo mejor estaría bien pensar que en los conventos también podemos colocar viviendas, respetando, por supuesto, su idiosincrasia y el carácter espiritual que puedan tener los pocos ejemplos que quedan de vida conventual, que yo creo que también son modelos de vida a proteger. El síndrome de la rotonda. Bueno, de esto se podría hacer un libro, pues tendríamos rotondas. La rotonditis es una de las últimas enfermedades que han tenido las ciudades. Los dos últimos ejemplos que tenemos en Toledo es la rotonda ahí en Santa Bárbara y la entrada de Toledo, que han puesto Toledo, como si el que viene a Toledo no supiera que viene a Toledo. Todavía si fuera, no sé, Albacete, por decir una ciudad menos, me perdonen los de Albacete, pero es que el que viene a Toledo sabe que viene a Toledo. Es como decir, mira, tonto, es que llegas y no te has enterado que es Toledo. Bueno, pues esto se ha puesto, yo creo que en los últimos 3 o 4 años. Y abajo tiene una rotonda, que la habrán visto, la del Salto del Caballo, ¿no? 14.000 metros, 1,5 hectáreas. Y es muy divertida esta rotonda porque es un parque. Y lo más divertido es que les aconsejo que lo vean, tiene una acera accesible alrededor, circular. No se puede llegar, pero si alguno consigue llegar, yo estoy investigando y si te das 4 vueltas has hecho 1 milla. 14.000 metros de parque con una acera a la que no se puede llegar. Sí, pero no hay nadie que reflexione sobre estas cosas para las que no es necesario ni siquiera ser ni arquitecto ni urbanista. Es decir, son cosas del día a día de la ciudad. Esta idea de poner el nombre a las ciudades no es lo que sucede en todo, es que las cosas llegan siempre con retraso. Y siendo una ciudad que tiene una identidad propia y que no tendría por qué imitar otras ciudades, y sobre todo las cosas malas, lo que tiene que hacer es crear su propia identidad, pues está copiado de Ámsterdam. Cuando se rehabilita y se recupera el Rijksmuseum en el año 2004, pues se pone este letrero
en una operación de marketing encargada a unos especialistas que consiguen que este letrero sea un letrero muy fotografiado en el mismo momento en el cual te proliferan los selfies y la gente pues se sube a la M, hace juegos, no sé qué, y eso, claro, que tiene tanto éxito en Ámsterdam, lo copiamos, pero claro, lo copiamos aquí con nuestras letras oxidadas, que además tienen detrás, no sé si se han fijado, pero fíjense si las quieren ir a ver, lo que tienen detrás es una gasolinera. Las dos tienen detrás una gasolinera. Teniendo una ciudad como esta, la imagen que vendemos es la de la gasolinera y con unas letras oxidadas. Bueno, pues que sepan que en Ámsterdam estas letras ya se han quitado, porque además lanzan un mensaje un poco egocéntrico, es decir, el I am, el yo soy, y esto ya no está. Invento que lo que hace es recuperar el I Love New York de Milton Glaser, de 1977, también una operación, digamos, de limpieza y de cambio de imagen de la ciudad. O sea, es sorprendente cómo a las ciudades llegan de rebote cosas que son inventadas en otros sitios y cuando llegan en esa tercera derivada, pues llegan de una forma muy miserable. Vayan a la rotonda de Santa Bárbara, donde ahí tenemos hay un Belén, no sé, hay un Belén escultórico, y ahí aparece otro caso de fealdad en las ciudades, que es la erupción. Ven ahí el hospital de Luis Lacasa, de la Segunda República, la estación, la rotonda, pero bueno, la rotonda poco a poco la vegetación se va comiendo al Belén, eso está bien, la naturaleza siempre hace su trabajo, pero le ha salido ahora lo que yo llamo la chepa de Santa Bárbara. Pues sí, esto es una ciudad que de repente, no se sabe cómo, aparece ahí un edificio que se monta encima de todos los vecinos, o sea, como, no sé, como si vas por la calle y viene alguien y se te sube encima, ¿no? La arquitectura tiene que ser amable, tiene que ser condescendiente, tiene que tratarse bien. Si tienes un vecino y tiene 3 plantas, pues llegas allí y te pones con 3 plantas también, ¿no? Con una cierta cordialidad, no le lanzas un exabrupto, ¿no? Claro, seguro que es un tema de sobrerrasante, de interpretación, esto que decimos sobrerrasante. Ahí ven el edificio, ¿no? No sé lo que pensará el del hotel, pero sobrerrasante es que encima de la cubierta del hotel alguien se la subió encima. Y por eso lo han hecho una especie, debe ser garajes, ¿no? Y por eso lo han tapado. Y bueno, las ciudades tienen estas cosas que cuando uno menos se lo espera, aunque tienen muchos controles, pues alguien se cuela por algún poro de la ciudad y surgen estas cosas que se van a quedar ahí 300 años. Cuando la ciudad no puede crecer en horizontal, pues porque se limita el crecimiento, pues ¿qué hacemos? Pues a crecer en vertical, se aprieta la ciudad y ahora tenemos, esto son noticias de hace un par de días, pues en el cuartel de la Guardia Civil se planifican torres de 10 plantas y en un arroyo, otra vez en un arroyo, porque esto de construir los arroyos, pero si en los arroyos nunca se ha construido. Si eso lo sabían desde siempre, desde los romanos. En los sitios que puede haber una avenida y que la naturaleza te puede hacer un daño, no se organiza la vida del habitar doméstico. ¿Por qué? Porque el habitar doméstico es para protegerse de la naturaleza, para que cuando la tierra tiembla, como aquello que decía Oiza, ¿no? Cuando pintan bastos, tú estés seguro. Esta sería la ciudad hipertensa. Las demencias. Voy a leer lo que se dijo el día de la inauguración de este parking. Lo tengo por aquí, está puesto ahí. Una estupenda fotografía en lo que hace 4 meses era una parcela en desuso. Toma, ya lo has clavado. No conocer en la ciudad histórica la memoria de la ciudad, las capas del pasado, supone enfrentar a la arquitectura contemporánea a errores irreparables. ¿Por qué? Porque el pasado también juega en la ciudad. Y una ciudad como la nuestra, lo que tienes que intentar, cuando hay nuevas planificaciones, es poner el pasado a favor, no en contra. Voy a otra, la normatitis. Hay que cumplir la normativa. Entonces nos vienen muchos dineros de Europa para ser eficientes, para mejorar la accesibilidad. Ahí tiene un ejemplo muy bonito de arquitectura franquista, que son los bloques militares. Un buen ensanche de la ciudad. Un ensanche de la ciudad hecho por los arquitectos falangistas vencedores de la guerra, para los militares que construyeron estas piezas que creo que están intentando copiar un poquito respecto a Altavera, y que tienen estos patios interiores con estas pérgolas, estas piscinas.
Bueno, pues en el nombre de la accesibilidad llega la accesibilidad, las normas, y le han construido esos ascensores que hay que solucionar. Nadie niega que no haya que solucionar el tema de la accesibilidad, pero el que tenía la vista de este patio y ahora tiene esto, su casa ya no vale nada. Mirar por la ventana y encontrarte 8 ascensores. Esto de la normatitis, como ejercicio, me he cogido esta escalera, que seguro que saben cuál es, la escalera, la que a mí me parece que es la escalera mejor del mundo, la escalera laurenciana, de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel. Una cosa que es que no dan ganas ni de pisarla, de lo bonita que es. Y bueno, pues la voy a aplicar el código técnico a ver qué pasa, ¿no? Estoy seguro, yo he encontrado algunos fallos, pero estoy seguro que si la damos a alguno de estos de bienestar social, y vamos, te hace un informe que al día siguiente aquello hay que clausurarlo y por ahí no se puede pasar y peligroso y por ahí se mata a la gente, ¿no? Bueno, estos son los incumplimientos. Pues hay riesgo de caída, los peldaños no tienen altura, las formas de los peldaños uno respecto a... Bueno, una demencia. He conseguido que tiene más de 11 pisas, relleno insuficiente, caída de altura, ausencia de doble pasamanos no ergonómico, no diferenciación de pisas y tal. Bueno, terrible. ¿A alguien se le ocurriría aplicarle a esta escalera el código técnico de la edificación? Si es que lo que necesitamos son menos códigos técnicos, necesitamos menos normas. En las sociedades europeas avanzadas están precisamente trabajando en la idea de suprimir normas. ¿Por qué? Porque las normas no garantizan calidad. Y se lo explico en un caso muy concreto aplicado a Toledo. Ahí tienen la bajada de San Juan de los Reyes, como era una escalera cordonata, la italiana. Se le aplica la normativa, se gastan 300.000 euros y le hacen una escalera en zigzag que además en su pendiente, que lo he comprobado, es superior a la que existía. Es decir, la arquitectura no está para generar problemas, la arquitectura está para solucionar problemas. Y hay gente que parece que tiene un problema para cada solución. Les aconsejo que vayan a verlo y vean el despropósito y la demencia de con la aplicación de la norma, de la normatitis, la accesibilidad universal, somos capaces de destruir también la ciudad. Voy terminando, Otro. Esto es una especie de... lo he llamado peritis. Para los que no lo sepan, hay una figura de planeamiento que lleva como de moda en la ciudad como dos o 3 años, que son los peris. Y les voy a poner un ejemplo de cómo con una línea se cambia una ciudad. Ahí tienen un trocito, una manzana de caserío de Toledo, con sus casitas, con sus patios, con sus delimitaciones de lo que es lleno, de lo que es vacío, con las 5 casas. Yo cojo esto, que son 5 casas, y en vez de que sean 5 casas le hago una delimitación y digo que el único patio con el que me quedo es este, porque existe este arco, que es del siglo X, XI, corrígeme Jesús, uno de los pocos arcos que existen en la península de este tipo. Y digo que esto es por mejorar el barrio. Y entonces, esto que ven aquí son planos cogidos del propio Peri. Y entonces esto que tenía una estructura pequeña, doméstica, de casa, se convierte en un mamotreto. Y le cambio solamente una línea. Bueno, pues ahora tenemos la ciudad, el Puente de la Cava, el Hotel de la Plata, Tenerillas, Callejón del Vicario, Santa Leocadia, Calle del Ángel, que siguen la misma dinámica. Con una línea puedo destruir la ciudad. El urbanismo y los arquitectos somos terribles. Con una cosa de esta la podemos liar, pero gorda, La agosticidad. El Paseo de el Paseo de la Vega había sido reformado, es un parque de periferia de extramuros construido a finales del siglo XIX. Había tenido una reforma de Julio Cano Lasso. Julio Cano Lasso, para quien no lo conozca, es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX español. En cualquier libro que se estudie la arquitectura española del siglo XX aparece Julio Cano Lasso, que en Toledo nos deja esta obra, el Parque de las Tres Culturas y un cigarral. Lo más interesante probablemente sea el cigarral. Pues Julio Cano Lasso había hecho una transformación, una reforma del parque en los años 90, siguiendo un lenguaje quizás un poco posmoderno, pero reinterpretando el ladrillo y los acabados, digamos, más mudéjares o andalusís, y eso en agosto ha desaparecido y se ha cambiado por ese pavimento que a mí me recuerda, de granito, que a mí me recuerda los tanatorios, y no ha pasado nada. Es decir, ¿no estaría mejor reparar la ciudad que hacer estas transformaciones que son innecesarias?
Pues si los ladrillos estaban mal, pues llega uno, arregla, como hacían cuando teníamos que cambiar no cambiábamos de ropa todos los días, nos arreglábamos la ropa. Ahora parece que hay que cambiar las prendas duran muy poco, ¿no? Pues parece que en la ciudad la idea de reparar la ciudad está mal vista, y quizás deberíamos en un sentido moderno, el tema de reparar la ciudad creo que sería un gran avance. La marbellización, otro ejemplo de destrucción de patrimonio. Ahí tienen abajo el taller del Moro, como era, con sus escaleritas humildes. Pues no sé por qué hay que arreglarlo, se le pone mármol, se le pone una rampa que no cumple, y le tienen que poner luego un aparato para subir. Bueno, un despropósito, una cosa que era innecesaria, que estaba bien. Se invierte una cantidad de dinero absolutamente grande para conseguir que haya una taquilla ahí, me parece, que además es bastante fea, ¿no? Sí. Que se había resuelto con un señor, como está en el Museo de los Concilios, con una mesita y unos tickets. Y termino con esta, que va por mis amigos los arqueólogos. No hay peor daño que se pueda hacer a la ciudad, que es que una ciudad no sepa bien contar su historia. Les pongo 3 ejemplos de lo que no hay que hacer. Un santuario mariano. Aquí se dijo del siglo XVI, pues las primeras informes del arqueólogo decía que del siglo V o VI, un santuario sin tener un contexto material, sin tener una documentación, sin tener una epigrafía, sin tener nada. El descubrimiento aquí de un teatro romano, se lo habrán visto en prensa, donde los criterios científicos que se utilizan son los mismos que cuando vemos una nube vemos una figura. No existe más, no hay ni una sola grada del teatro que podamos identificar, porque si todavía tuvieras una grada del teatro podrías decir que es un teatro, pero si no tengo ni una sola piedra del teatro, ¿cómo puedo decir que hay un teatro ahí? O las últimas reformas en Vega Baja, ¿no? Donde lo que se ha hecho es recrezar los muros originales con muros nuevos que imitan a los muros que hay debajo, y poner piedras de colores. Si alguno es capaz de interpretar y de contarme cómo es Vega Baja, yo se lo agradecería, porque después de los 7-8 millones de euros que he gastado en arqueología en Vega Baja, que no haya un relato de qué es aquel espacio, es un ejemplo de cómo las cosas no se están haciendo bien. Y termino con las últimas imágenes de cosas que han aparecido en la ciudad, que son proyectos o avances de cosas feas. En un sitio que tenemos un parque y un barrio, colocarle un edificio muro cuando lo que hay que hacer es conectar el parque con el barrio, pues parece que es innecesario, además de feo, ¿eh? Hacer un ave que cruza la ciudad, bueno, tiene bonito que levita, ¿sí? No sé si lo han visto, pero como con la inteligencia artificial se pueden hacer cosas absolutamente maravillosas, que luego cuando son construidas algunos se lleva sorpresas, pero ahí nos van a hacer un ave levítico, que sí que sería una atracción. O el Museo del Queso va a aparecer, y entonces enfrente de Santa María de Albanca parece que estoy seguro que está hecho con inteligencia, esto que llaman inteligencia artificial. Esas ventanas las ha rellenado la inteligencia artificial. O este mamotreto en el Parque del Crucero, que no hay que ser muy listo para ver que eso ha caído ahí como un ovni, es decir, que no empata con el parque absolutamente en nada. Cuidado con los dibujos que aventuran proyectos, porque aventuran muchas veces ya en el dibujo se aventuran cosas feas. Pero no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. Esto que puede parecer un poco agorero, donde realmente están mal es aquí. Eso sí que es feo. Eso sí que es feo. Eso es feo, es triste. Pero no se preocupen, que el urbanismo es símbolo de paz y progreso. Ojo con esto, que con un lápiz se puede cambiar el mundo. Y te dejo ahí el asunto. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, gracias a la biblioteca por acogernos en lo que decía Alfonso, que era el segundo intento. Yo estos días, reflexionando sobre estas circunstancias, hablaba y lo iré comentando al compar de las imágenes, de 6 meses, 10 años y un futuro que está por ver. Vamos a ver. Aquí aparecían en rojo
una serie de referencias cronológicas, porque claro, cuando el libro salió todo el mundo preguntaba, pero bueno, ¿por qué sois tan críticos, tan negativos, cuando realmente es decir, hay más aspectos bondadosos o apacibles en la realidad construida regional para hacer otros balances? Y ahí daba cuenta un poco de diferentes textos desde el año 85, en donde se habían hecho aproximaciones historiográficas a la arquitectura del siglo XX, incluso capturaba el número de la revista Añil, el número 14 del 98, que se llamaba Ausencias y Presencias. Y entonces parecía que ahora, frente a las presencias que se extinguían, lo que quedaban era un inventario de ausencias. Ya se ha comentado antes que el trabajo nuestro, el trabajo de Castilla-La Mancha, nace como confluencia o como coincidencia del que Andrés Rubio produjo en el año 22, que se llamaba España Fea. Andrés Rubio fundamentalmente centraba, que yo es algo que también querría subrayar, su balance crítico en torno al territorio, la arquitectura y el urbanismo. Y las pretensiones que teníamos en un principio al configurar el proyecto de Castilla-La Mancha Fea era integrar más variantes, porque claro, después de escuchar a José Ramón, evidentemente los pesares arquitectónicos y urbanísticos son enormes, pero hay otros pesares que evidentemente se silencian y que constituyen el día a día y construyen la sensibilidad cotidiana en muy diversos legados: televisiones, programas de radio, cine de barro, como lo llamo yo, frente al cine de barrio. Es decir, que hay una sensibilidad que se va corrompiendo desde muy diversos frentes. Y por eso en el libro se integraban miradas de geógrafos, de periodistas, de historiadores, que citaba antes Alfonso el trabajo de Miguel Cortés. No era de los museos de lo que escribió Miguel, sino de cómo la mirada de los otros, cómo nos ven, que era un poco una visión de cómo ven Castilla-La Mancha desde los bordes de la literatura. Bueno, pues pese a todo ello, y yo decía, en parte, el trabajo tenía una dimensión arriesgadísima, porque, lo decía antes también José Ramón, era como torear en plaza ajena con ganado de desecho. Es decir, ¿cómo vas a hacer un inventario negativo cuando aquí, en unos momentos en que las prevalencias de identidades están a la orden del día, lo que hay que hacer es la exaltación del terruño y de lo propio? Por eso hablo ahí de libros kamikazes, que es un poco una idea que le tomo a una reflexión que hacía Andrés Trapiello cuando publicó su libro sobre Madrid. Decía, este es un libro tremendamente arriesgado y condenado al fracaso. Pues en parte el Castilla-La Mancha Fea tenía muchos elementos de riesgo y no diré las vicisitudes del fracaso, pero algo de eso había. Ya cito el caso de Rubio, y él introduce un concepto que antes se ha comentado, la arquitectura cebra. Rubio retomaba la idea, no la conceptualiza, pero bueno, la produce. Es decir, había un urbanismo basura que Ren Koolhaas, un arquitecto holandés, formulaba, y él lo aplicaba y ponía el ejemplo fundamental del Algarrobico, que hace escasos meses se está hablando de la posible inicio de la demolición después de 20 años. Eso da cuenta de cómo los tiempos, antes le decía yo a José Ramón, los 10 o 15 años del POM de Toledo, le pasa como al de Ciudad Real, es decir, que los tiempos del urbanismo son casi eternos, con lo cual no existen. Los 10 años a los que me refería es una curiosidad que yo he detectado en estos días previos, y es que desde 2016, que empecé a colaborar en Nombre de Palo, que es un digital que se hace aquí en Toledo, donde colabora mucha gente, arquitectos, aquí hay algunos de los colaboradores, yo había tanteado un poco, barruntando, sin llegar a intuir que todo eso era una masa que podía en un momento determinado solidificar. Empecé en el año 16 con un tema que era España vacía, que retomaba el trabajo de Sergio del Molino, y España cerrada, de la exposición que en esos momentos se hacía en el Reina Sofía. Continuaba en el 18 con un trabajo sobre la lluvia, que aunque era de matrices pictóricas, barruntaba algo que evidentemente nos está creando muchos problemas, por lo menos en la ordenación fluvial, hidrológica y territorial, como el año pasado vimos y como hemos visto recientemente, aunque sin llegar a los datos catastróficos. Continuaba con la arquitectura ausente, que es la imagen
esta, referida a trabajos en la China de la pandemia del COVID. Había también emergencias de otras cuestiones sobre la ruina, la arqueología, la folis, que era un tema muy divertido, que yo lo traté con cierto rigor, donde concluía en ese inventario. La folis es una figura, digamos, arquitectura del 18 francés de Vivelot. Folis es un equivalente casi locura. Me parece que yo hablaba entre la extravagancia y el capricho en esa serie de 3 artículos que se publicaron, y en donde el último daba cuenta de esta realidad, que esto es de 1980, la Bienal de Venecia, la Strada Novísima, que era el fenómeno clamoroso de la arquitectura posmoderna. Digo esto porque en las presentaciones anteriores, que no se parecen a esta, las que hicimos en Ciudad Real y en Albacete, tenía mucho peso la incidencia de la arquitectura de Estados Unidos y cómo desde aquel lejano lugar, es decir, nos había condicionado muchísimas cosas. Continuaba con otro sobre la casa de negocio, la ruina espectacular, el urbanismo volcánico a propósito de La Palma, y la imagen esta de Fernando Silva sobre urbanismo y catástrofe, que esta es de este año, es de enero del 25, sobre lo que estaba comentando antes José Ramón: cómo se puede construir en sitios inundables. Si ya Vitruvio decía, no es el lugar adecuado. Bueno, pues parte de los problemas, no voy a decir que todos los problemas de la Dana de octubre del año pasado se sustanciaban en ese tipo de cosas. Y la casa negocio, que era un poco una ironía, donde evidentemente hoy este es el mundo estético que nos proponen desde el mainstream de los Estados Unidos. Los 6 meses después de la presentación fallida de 28 de abril, parecía, bueno, pues esto se ha cerrado, no hay más que contar. También un poco en la órbita de lo que Trapello decía de su libro de Madrid, que una vez que termino el libro no me apetece seguir pensando. Pues aquí es justamente al revés. Es decir, el libro se acaba, el libro se presenta, el libro empieza a vivir, y sin embargo la realidad de las tripas, lo que Benet decía, la masa de hacer libros, sigue creciendo como una levadura fértil. ¿Y qué ha ocurrido en estos meses? Pues, por ejemplo, lo de la expropiación del Algarrobico. La Junta de Andalucía parece que se pone de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica para iniciar el proceso. Esta noticia es de enero, me parece, esta de aquí, que habla de la expropiación. Bueno, evidentemente han pasado 20 años y el emblema sigue funcionando, y es la portada del libro de Rubio. El apagón que estamos hablando, que evidentemente tiene muchas incidencias, no en el ámbito de la fealdad, sino en el ámbito de las catástrofes. Piensen ustedes que se está hablando ahora de introducir en los currículums escolares, igual que había antes educación para la ciudadanía, hablan de educación para las catástrofes en los niños. Yo no sé cómo van a orientar este asunto. O el tema de los incendios, que también tiene una dimensión de una responsabilidad que se queda difusa. Cuando surgen estos temas, hace unos días venía un artículo extraordinario de Daniel Innerarity en El País, que hablaba de fascinación de lo peor, donde citaba a Maquiavelo, estableciendo Maquiavelo la contraposición entre fortuna y virtud. Entonces venía a decir Maquiavelo que, es decir, el que no tengamos una inundación, una catástrofe, es que tengamos fortuna. Ahora, la virtud es saber pensar, cuando desaparece el elemento catastrófico, qué tenemos que hacer en los tiempos sucesivos. Y por eso la imagen del incendio. Esto es de Los Ángeles también, del 25, que en todas partes cuecen habas. Y el ejemplo americano con el Building Better, Building Beautiful, que es la pata edificada del MAGA, el Make America Great Again. Bebe también no solo de esto, sino de las prerrogativas que ha establecido. Trump ha establecido unas normas para que las construcciones federales se hagan en estilo neoclásico, es decir, como, bueno, si fuera a la manera de Jefferson o del siglo XVIII. Ha ocurrido que se publica el libro Toldo Verde con una pretensión de patrimonializar lo que yo digo, pues es su ciudad. Es decir, que por mucha sentimentalidad urbana que se pueda aplicar, esta parte de la portada del libro que se ha publicado en Asimétricas, esto es una visión paralela a la portada del libro. Es decir, que evidentemente lo banal se quiere patrimonializar. Los edificios cebra que comentaban antes, frente a lo que yo llamo edificios colmenas, que puede ser una imagen de muchas periferias, de muchas ciudades de cierto tamaño. O finalmente la contraposición del Gaza poblado por una población en huida frente a la mística del Gaza Resort,
que pretenden hacer una Riviera en ese territorio. Los dos libros que han aparecido hace escasos meses dan cuenta de este retorno de lo feo, como el retorno de los brujos. Es decir, tanto David Rief como Gilles Lipovetsky vuelven a utilizar una categoría del análisis estético de los años 70, el kitsch. Bueno, pues el libro de Rief, que es el hijo de Susan Sontag, que la madre se desplegaba su sabiduría en torno al Ockham, también en esos años, toca lo woke, el ocaso de la cultura y la victoria de lo kitsch, mientras que Lipovetsky habla de la nueva era del kitsch. Incluso lo último, el otro día incluso salió en un programa de televisión Pedro Torrijos, que tiene un libro que es El territorio improbable, que es muy curioso, es decir, es una serie de fragmentos sobre ciudades donde aparecen algunos de los iconos que aquí se pueden producir. Y el último es la Catedral de Escombros, donde habla de una situación cada vez más evidente, es decir, no solo por los hundimientos como el de Madrid, no solo por las guerras como la de Gaza, sino en una categoría que evidentemente cada vez pesa más en nuestro mundo cotidiano. Y yo concluía esta visión con dos viñetas del Roto. Esta aquí, los populismos aumentan mientras los pueblos se vacían, o la de buenas noticias tras los incendios. Un bosque quemado no entra el fuego. Cerraba ya este episodio de los 6 meses para demostrar que siguen produciéndose noticias que, por mucho que queramos cerrar el capítulo, me da lo mismo en Castilla-La Mancha, en España, en Europa o en Estados Unidos. Esto es la imagen de Cartago, es una actuación cerca de Cartagena, están los tribunales, los promotores, y la otra imagen que evidentemente es equivalente de lo que estamos viendo los Garrobico en los cristianos en Tenerife. Y cerraba este fragmento con una viñeta antiquísima del año 80 de Máximo, publicada en El País, donde ven el Día del Urbanismo, es decir, con una cartelería del poblado amable, las casitas unifamiliares y un fondo de realidad de bloques sólidos y pesadísimos. Y nuevamente el Roto, los próximos desarrollos urbanísticos a nivel mundial serán campos de concentración, lo dice todo. Y con dos imágenes de la banalidad que crece. Este es el parque, el Jardín de los Héroes, que es también otra idea del movimiento MAGA arquitectónico del Federal Building, que es las figuras de los presidentes. Esto ya existe en Puerto Rico, y esto es la banalización de cómo la ópera de Sydney se puede vender como si fuera un bibelot o una cosa de ese tipo. Eso ya era parte de las presentaciones donde yo quería marcar, porque parecía que el peso que los arquitectos habíamos tomado en ese trabajo, la responsabilidad que imputábamos a la arquitectura, hacía que olvidáramos otras cosas. Y yo quería simplemente fijar el tema, no es un tema regional, es decir, Castilla-La Mancha Fea es consecuencia de que hay otros estratos superiores que nos abrazan, y además en esa relación que aparece en el punto tercero de la arquitectura de sociedad. Es decir, la arquitectura realmente es una excepción. Es decir, estamos en Toledo, donde probablemente el peso de la arquitectura histórica supere eso. Pero ahí hay unos datos. Boigas venía a decir que de lo construido el 90% era detestable, banal, no tenía ningún interés. Que Jerry Sall baja un poco. Jerry Sall es un crítico de arte y establecía ese 85%. Y de aquí decía yo el esfuerzo de la arquitectura. Es decir, evidentemente la arquitectura requiere esfuerzo, es decir, que no es algo que te dan gratuitamente y que hay que valorar, y por lo tanto hay que defender esos atributos para entender lo que está ocurriendo. Y aquí por esto marcaba del internacionalismo, es decir, no es solo Castilla-La Mancha, no piensen ustedes que somos muy crueles y queremos clavar cuchillos en corazones blandos, sino que realmente es un tema general. Esto era parte de los recursos que utilizaba en otras presentaciones, que son de los años 50. La imagen de la izquierda de una película, Hotel Sáhara, con Ivonne de Carlo, y la otra más conocida probablemente de Richard Hamilton, de la exposición de El Mundo Mañana en Londres, que es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes y tan atractivas, que aparece con la nueva mitología del pop, de la arquitectura pop, que se está inaugurando en ese entorno de los años 50. Dos imágenes de Diddy's Tomorrow y de Hamilton también.
Y yo establecía estos criterios fundamentales del deterioro estético. A mi juicio había como 4 vías de acceso, como en la antigua teología, que era el cine, es decir, el cine del puro kitsch, de los peplum, las comedias, las películas de C.B. DeMille, el strip de Las Vegas, que es todo aquí, es decir, que evidentemente también es una realización llena de simbolismo y de capacidades. El hundimiento patrimonial, esto es lo de Pruitt y Goe, de Yamasaki, cuya demolición, a juicio de Charles Jem, inauguraba el nacimiento del posmoderno, es decir, el momento que se produjo. Y lo otro es la estética de Disney, que evidentemente ha contaminado todo el mundo de los parques temáticos en sus distintos formatos, acepciones y geografías. Hablábamos antes de los programas federales de Estados Unidos. Antes veíamos la Casa del Príncipe, pues ahora vemos la casa del presidente de Estados Unidos, el Mar-a-Lago y la Torre Trump en Nueva York. O imágenes del American Way, es decir, que unas beben de los años 50, que son estas, y estas son actuales, y que evidentemente hay difícil conciliación entre ellas, pero establecen algún nexo y algún hilo conductor. Más imágenes de esa sensibilidad banal, desde el cine de Wes Anderson hasta la estatuaria de Jeff Koons. Y esto que pongo caso España, reproducía en el caso España, Casa España, algo parecido. Las vías estéticas o las vías no estéticas de ese deterioro, el cine con La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria, el hundimiento patrimonial, en este caso el mercado de Olavide, el turismo como una categoría con unas proyecciones tremendas, y el parque temático, que en este caso me parece que es por aventura. Es decir, bueno, pues evidentemente entre estos 4 factores se van construyendo unas realidades que es fácil seguir. Pongo aquí elementos que aparecen en el contenido del texto, bibliografía de Dorfles, de Gietz, de Sus, de Boigas. No me voy a entretener porque vamos ya muy apretados de tiempo. Libros que han ido jalonando. Este libro de Umbral es particularmente afortunado para su momento. Es el Museo Nacional del Mal Gusto, donde Umbral construye, es decir, una serie de voces donde nos va dando esas referencias, es decir, ya en el año 74. Es decir, que evidentemente el mundo, por decirlo así, ya tiene unos antecedentes de los cuales nos reivindicamos. La historia de la Saldá de Eco, de Pedro Azara, la España vacía, la arquitectura milagrosa, la España de las piscinas de Dioni, la España que nunca pasa nada, el último ensayo es de Ensayo Horror Venidor, imágenes de Martin Parr, que es un fotógrafo con mucho prestigio, pero que ha caído fascinado por la banalidad de las imágenes que proporciona el turismo. No solo banalidad de la sensibilidad, sino banalidad de estos continentes. Ya saben ustedes que el debate de Benidorm es de irreconciliables posiciones. Los que lo defienden y los que lo critican dicen que es un modelo sostenible frente al urbanismo extensivo, y otros que evidentemente, es decir, esto es un colapso de muchas cuestiones. Carlos Romero, que escribe un libro muy curioso sobre capital de provincia, el Jueves, por mi huevismo, que también toca estas cosas, ruinos y descampados. Las aproximaciones que habíamos hecho aquí sobre estos temas lejanamente con Añil, este número dedicado a la ordenación rural, ordenación urbana y arquitectura rural. Trabajos como la revista ya citada del 98, la memoria de cosas, que yo la utilizo en parte en mi texto. Y las 4 vías estéticas patrimoniales de Castilla-La Mancha, pues evidentemente está el cine con el asunto Almodóvar, está la destrucción patrimonial, es una gasolinera de Ciudad Real destruida, está el turismo con Fitur, y está el parque temático con Puy de Fou en Toledo, que evidentemente reúne y resume muchas de las vicisitudes. Junto a todo esto, yo he detectado, es decir, que en los más medias dominantes hay un grupo de prescriptores, de gente que tiene una opinión que no pesa, pero pesa mucho, sin que ellos tengan ningún tipo de prerrogativa. Salía antes una portada de Ola. Esta fue la parodia que hicieron en Barcelona el imaginario arquitectónico de la revista Ola, que hizo Pedro Azara. Esta era la casa de Jesulín de Ubrique con una chimenea, con un escudo nobiliario que se había inventado, una serie de cosas. O mucho más próximo en el tiempo, aunque sea la casa antigua, que es de 1910, la casa de otra influencer como es Rosalía, que evidentemente parece que está en el top de las tendencias musicales, pero que evidentemente cuando tiene que adoptar situaciones de arquitectura se equivoca. El caso de Pedro Almodóvar con
la casa donde invitó a sus amigos, que evidentemente pues reúne algunos de los requisitos de lo que antes estábamos viendo, que no tiene nada que ver con la que utiliza en sus figuraciones cinematográficas, como esta de Dolor y Gloria del 19. Tomás Alía, más conocido en Toledo, en Lagartera, que evidentemente es otro prescriptor y que evidentemente en cualquier revista de diseño, de decoración, aparece continuamente. O el último en comparecer, José Fernández Pacheco, conocido porque no sé qué es, estilista, influencer, estuvo en MasterChef y ahora ha rehabilitado una casa en Manzanares que es una fantasía entre el surrealismo, el onirismo y otra serie de cuestiones. Bueno, pues estos son los que yo digo que son algunos de los influencers, junto a algunas obras que tienen alguna presencia, estando construidas por arquitectos y que a uno le cuesta entender, no por diferencias, sino por su contextualización. Esta es del 22, es la remodelación del entorno de la Plaza de Toros de Alcázar de los hermanos Ramos, que ha salido hasta en Barcelona, en muchas revistas, y que curiosamente, es decir, lo normal que nos están proponiendo en la documentación de esta obra son imágenes cenitales, es decir, no vemos nunca como veríamos a pie de calle y como el peatón que va andando, sino como el dron que está retratando esos lugares. Lo pongo como ejemplo de una obra que parece que ha tenido cierto consenso crítico en la academia y que evidentemente suscita a mí por lo menos muchas dudas, como pasa igual con la consolidación de los areneros de Tomelloso, que me parece que está propuesta hasta el premio Mies van der Rohe y que en cualquier caso pues tiene más luces que sombras o más sombras que luces. Cosas que ya hemos visto, como el Quijote crea, la pasarela de madera que está aquí en Toledo, que no sé qué viene a solucionar, pero evidentemente pues parece una cosa muy elemental, o la potencia de la nueva ingeniería, como la pasarela de Benquerencia, la pasarela de Ciudad Real, que es una pasarela peatonal, que claro, va a tener un coste de 7 millones de euros. Con 7 millones de euros creo que se pueden hacer muchas cosas, porque existen alternativas para cruzar. Esto es Ciudad Real, Milturra está aquí, al lado de la A43. O algo que evidentemente falló, abortó, como era la recreación del parque que querían hacer en Ciudad Real con el reino de Don Quijote, con esta mistura de Las Vegas y del peor cine histórico. Las imágenes de Julia Schul, que es una fotógrafa y arquitecta, en un trabajo del año 12, estábamos hablando de hace ya 13 años, que llamaba Ruinas Modernas, la topografía del lucro. La foto de la derecha es de... me parece que es de no sé qué, Villamayor de Calatrava en Ciudad Real, y que da cuenta de estos múltiples abandonos. Yo acabo de leer un libro recientemente de Palomero que se llama El secuestro de la vivienda, donde se ponen encima de la mesa muchas cuestiones críticas. Es decir, si hicimos un rescate bancario de 60 y tantos mil millones de euros a la banca, ¿por qué los pisos que pasaron a engrosar la Sareb, viene a decir Palomero, y yo creo que tiene parte de razón, no se han destinado a ese frente de vivienda? Porque se está diciendo continuamente que tenemos un problema estructural en la economía y en la sociedad, que evidentemente no hace falta constitucionalizar el derecho como en otros casos se está haciendo ahora con el aborto, porque ya existe el artículo 47 que consagra ese derecho como derecho fundamental, y sin embargo se perdió una oportunidad de oro. Es un libro muy curioso, es decir, hecho por un antropólogo, pero que aborda muchas cuestiones de sociología, de economía y vivienda. Imágenes del despropósito en Seseña, el libro de Márquez Redondo, Castillas en el aire, que incide en lo mismo. Los silos decorados, que en Ciudad Real ha habido una fantasmagoría de este tipo en base, ha colaborado la Diputación, ha colaborado una asociación que se llama La Borbalía, y han instrumentado algunos pintores, uno conocido como Judas San Miguel, que Judas San Miguel ha hecho desde el Faro en Santander, el gimnasio de Fisac en Getafe. Casos problemáticos como el proyecto de Guadalajara de Lovera Beach, o el que tienen aquí en Toledo con el Centro del Fuego de los Polvorines, que lo van a hacer la ciudad del cine. Y concluyo con algunas imágenes que hemos seleccionado, yo he seleccionado a propósito. En el campo de la arquitectura vienen medianerías y fachadas. Esto es representativo, es decir, yo tengo un banco de imágenes que evidentemente podríamos estar aquí más tiempo del que vamos a hacer. Algunas son de los colaboradores, de Teodoro Sánchez Migallón, el skyline de Manzanares, el paisaje de Albacete en fotografía de Ramón Peco, la cantera de Urda, porque también se aborda en el capítulo de fotografía La mirada de los geógrafos,
esto es una zona que era potencialmente protegida como suelo de especial protección agrícola, y esto es lo que hay, la caseta de un perro reduida. Las rotondas que estaban comentando antes, bueno, hay un libro de los hermanos Trapiello, era una página que es inencontrable, Nación Rotonda, que evidentemente yo creo que es igual, porque se siguen haciendo este tipo de cosas, es decir, no se paró en... el libro me parece que es del 12 o del 13, y yo he cogido alguna, la de Guadamur y la de Ocaña, delante de la cárcel, está dedicada, no sé si al alfarero que hace el botijo, bueno, y esta, pues no sé a quién, a Recenvinto, sí. Esta de Tomelloso, el homenaje al libro, víctimas. Esto es un universo inagotable. Por eso digo que, aunque el libro esté acabado, probablemente dentro de 8 años puede venir alguien que diga: oye, hemos completado porque se han seguido produciendo estragos de esta naturaleza. El tráfico imposible, hasta estos niveles se puede llegar. Son imágenes reales. Este es el sanador de Villar de Llín. Rótulos, la energía de Ciudad Real, esta de Urda, la de El Rincón, Lenin, paisajes de algún tipo, paisajes en Mota del Cuervo, con los molinos, los Quijotes dan de por sí para hacer probablemente más de una tesis en cuanto a figuración, porque realmente es un continente por sí solo tremendo. O la utilización de recursos históricos como la sacristía de la Catedral de Toledo para un número musical, recreaciones de los paisajes pintados, esto de aquí de Toledo, Quijote con armadura, con gorro de Papá Noel, me parece que tiene una multitud de agregaciones. Esta del Quijote creo que también entraría en ese complejo, o el parque este del Pozo de los Lagartos, muy poco conocido en Consuegra, que evidentemente reúne por sí solo valor para estar presente en este libro. O las recreaciones históricas, que es una enfermedad, no sé si del tiempo, del espacio, de la edad, de algún tipo, que están creciendo continuamente. Esto es el Manzanares medieval, donde la gente no tiene ningún reparo en disfrazarse, no están en carnaval, pero se visten como si hubieran cruzados medievales, con capa, pero que incluso imponen autoridades, enseñas, emblemas. O esto en Ocaña, más cerca de aquí, pues no sé qué están celebrando, alguna batalla con los franceses, con las tropas napoleónicas. Fiestas como las Cruces de Mayo en Carrizosa, el carnaval en Ciudad Real, en una recreación del mundo de la pintura, es decir, ahí hay desde Magritte hasta Van Gogh. En Villacaña, es decir, también el Museo de la Tía Sandalia, que, ojo, en la exposición de Esperpento en la Reina Sofía tenía su espacio. Es decir, con lo cual ya las dudas que se suscitan son: ¿es considerado esto digno de estar en un museo de arte contemporáneo, o es fruto de la recreación de una persona hecha a sí misma, aficionada? Bueno, y finalmente yo creo que es Casa Pepe, que es el monumento, porque tenía un museo del franquismo. Y aquí concluía un poco con los posibles análisis que se pueden hacer sobre la fealdad, pero vamos, yo creo que ya lo he dicho y no quiero aburrirles más. Si quieren preguntar algo, comentar algo, a tiempo estamos, porque estamos aquí 2 de los autores y estamos a su disposición. Ahí tienes una pregunta. Sí. Bueno, más que pregunta es simplemente aportar. Muchas gracias por la ponencia. De lo que ha hablado usted de esa fealdad arquitectónica y sobre todo de seguir un canon, con las casas con esos tonos verdes, toledanos, al final, estuve hablándolo con un amigo que es arquitecto, ya está jubilado, ha sido profesor de arquitectura, pues yo me decía: es que los edificios ya no se ajustan a las 3 S, símbolo, la señal, y símbolo, señal. No me acuerdo de la última, discúlpenme. Pero quiero decir, una forma que tú donde vayas decir: oye, esto es un hospital, esto es no sé qué, saber reconocerlo tanto por fuera como por dentro. Sí. Y en esas necesidades urbanísticas, como ha mostrado con los edificios Cebra o esa casa Colmena, que algunos lo solucionaron con esa adaptación brutalista del Le Corbusier, como ha sido Torres Blancas en Madrid, pues en una ciudad como Madrid se puede extender, pero Toledo es una ciudad histórica, que es patrimonial, protegida por la UNESCO, de acuerdo con las leyes urbanísticas y el colegio de abogados. Si tú vas a construir algo, ya te ponen
unas medidas de antemano. Le dicen, no, usted no puede construir a X metros del muro, usted tiene que hacer esto. Pues en base a la estética, respetar ciertos cánones, como bien ha puesto usted con esos tonos verdes y los colores de Toledo. Si estamos en una ciudad histórica, pues, hombre, hay edificios, no es una crítica. El Archivo Histórico Municipal, que es un archivo maravilloso, el Interés lo ha llevado muy bien durante años, pero es una forma que recuerda un poco a ese minimalismo de principios del siglo XX, con la casa en la cascada, Le Corbusier nuevamente. Claro, en un Toledo histórico, chirría. No sería, yo lo que se me ha ocurrido es que ya de antemano es como una especie de propuesta, bueno, propuesta no, como establecer una serie de leyes, es decir, oiga, si ustedes van a edificar, ustedes tienen que respetar estos cánones, ustedes tienen que respetar esta estructura para evitar esta fealdad, que chirríe con una ciudad como es Toledo, como mucha gente cuando decora las casas, que entras y quiere poner de todo y no sigue una línea, encuentras todo tipo de decoración y al final pues eso, si usted sigue una línea tal, tiene que saber que debe poner la mesita, dos estanterías, etcétera, pues al final te entra todo y no te dice nada y no cuadra. Pues eso es lo que quería afirmar con la ponencia que ha hecho usted de esa fealdad de la arquitectura. No, yo creo que José Ramón ha sido muy claro en su exposición, que ha hablado de Toledo fundamentalmente, porque yo he hecho una panorámica general y creo que el caso de Toledo lo ha elaborado muy bien, es decir, que incluso ha dicho menos normas, es decir, que muchas veces el exceso de normas produce ruido, a lo mejor, como en teoría de la información, el exceso de noticias produce ruido. Es decir, yo siempre decía, ahora que tenemos los documentos de planeamiento que son tremendos, siempre ironizaban, los documentos que regulan la situación urbanística de Nueva York son 4 folios, es decir, que realmente no es un problema de que Toledo tenga que tener una hipernormación por ser, creo que son de otra naturaleza y muchas veces están más cerca de cierto sentido común que de pensar que todo puede regularse. Toledo tiene el plan especial del casco, el que hizo Busquets, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, yo sí. Por ejemplo, esto que yo he puesto de los PERI son normalizaciones, sí, cambio de normas. Y precisamente con las normas es con lo que se destruye muchas veces el territorio. Sí. Entonces no es un problema de normas, es un problema de cultura probablemente. Todas estas cosas que hemos visto, lo que es mucha incultura, mezclado un poco a veces con conflicto de intereses y en algún caso con alguna mancha. Yo lo que he tratado de transmitir no es poner más normas, pero que lo que se haga, evidentemente, que tenga una coherencia, como acaba de decir, que no se destruya, que no se ponga algo que choque. Pero yo creo que la singularidad, es decir, los planeamientos urbanísticos siempre son unas abstracciones, son generalizaciones, y en casos como concretos, como Toledo, Cuenca, que son ciudades patrimonio de la humanidad, pues requieren, es decir, otras herramientas de trabajo. Es decir, creo que en la Barcelona de Bohigas prevalecía el proyecto de obras frente al plan. El plan, entre otras cosas, porque tiene unas duraciones tremendas y tiene muchas veces una incidencia de normativa. Creo que la ironía sobre la escalera laurenciana, si hace un informe de sostenibilidad el delegado o la Consejería de Bienestar Social, evidentemente, esto mismo decía Oscar Tusquet en su libro sobre la escalera. Es decir, las escaleras históricas, las mejores escaleras, podías haber puesto la de Niemeyer, esa que es un helicoide. Es decir, hoy son, con las normas que tenemos, irrepresentables e irreproducibles. Por lo tanto, es decir, estamos pisando muchas veces la cáscara del plátano. Es decir, que evidentemente pensamos que a través de documentos de ordenamiento generalistas se solucionan problemas que yo creo que requieren otro tipo, vamos a llamar, de sensibilidad y de sentimentalidad. Muchas gracias. A mí me llama la atención el subtítulo del libro. No vais a entender que antes de la democracia no existía otra arquitectura fea en Castilla-La Mancha, porque yo creo que sí. Bueno, yo el balance que he hecho de esa bibliografía, es decir, al menos me he remontado. Se una concreción temporal. Sí, no lo he citado, vamos a ver, es decir, Rubio establece 2 piedras fundamentales con los libros de Chueca del 77 y de Fernando Terán del 76. El libro de Fernando Terán, que es Planeamiento Urbanístico en la España Contemporánea, tiene un subtítulo que es Historia de un proceso imposible. Lo está diciendo todo.
Es decir, y Terán lo que está haciendo es el análisis. La primera ley urbanística española como tal es del 56, que a juicio de algunos evidentemente es un antes y un después. Carlos Ambricio me parece que venía a decir a propósito de eso, es decir, que se llega a la cumbre para empezar a caer. Es decir, a partir, o García de Enterría, que también fue uno de los que colaboró en esa legislación. Pero por lo tanto ese punto de vista está ahí, igual que el de Fernando Chueca. El libro de Chueca hace un balance del deterioro patrimonial de las ciudades y va pasando, va puntuando. Y entonces las de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete le da la máxima nota de deterioro, que es el 10. Toledo creo que saca un 4, un 5, que no está mal, y Cuenca por el estilo, por ese carácter patrimonial. Entonces estamos hablando justo de los comienzos de la transición, por lo tanto, evidentemente está ahí. Te podría decir, ¿nos vamos más para atrás? Posiblemente, pero evidentemente el ritmo de renovación edificatoria que se pudo producir, evidentemente no fue tan intenso. Ha puesto José Ramón el ejemplo de Reconquista, que es de regiones devastadas, que son de los años 40, y yo creo que es un modelo, independientemente de las tipologías y demás. Hay una novela de Enriqueta Antolín que se llama así porque Enriqueta Antolín, la escritora, cuando vivió en Toledo, vivió allí, y claro, ella contaba que casas, creo que tenían piscina donde vivió Enriqueta. Sí, eso dice ella en la novela. Y entonces, bueno, pues creo que con todas las salvedades posibles hay episodios que hay que defender, hay otros que hay que criticar. Venía esta mañana hablando con mi mujer, es decir, que en el ICO se va a hacer la exposición próximamente de la Feria del Campo. Y la Feria del Campo, es decir, que es franquista en su celebración, en su onomástica, en todo lo que se quiera. Sin embargo, es decir, hay obras extraordinarias de Fisac, de Alejandro de la Sota, de gente de primer nivel, y evidentemente, es decir, eso estaba en sintonía con la edilicia banal y estandarizada de la obra sindical del hogar y arquitectura, que evidentemente son los bloques típicos, esos del toldo verde y demás. Pues no, es decir, probablemente podríamos habernos remontado, pero ¿hasta dónde llegamos? Es decir, yo creo que el horizonte del 56 como primera ley urbanística, o el horizonte 76 Terán, 77 Chueca, es para entendernos. Yo en la introducción que hago hablo mucho de eso e indago, y curiosamente digo que las revistas más progresistas del momento, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, años 70, primeros 80, no están entendiendo lo que está pasando en cuanto a los problemas de la especulación de las ciudades. Que lo está entendiendo son los movimientos vecinales y asociativos. Y solo he encontrado un artículo de Luis Carandel donde viene a decir que probablemente las ciudades anteriores a las que estaban destruyéndose, aparece en el texto, deberían de defenderse. Es decir, que quiero decir que cierta inteligencia progresista del momento no está entendiendo lo que está empezando a ocurrir. Es decir, ese proceso de cuándo empieza la catástrofe. Bueno, podríamos establecer, para algunos empieza en el 2008, para otros en el 77 con la crisis del petróleo, es decir, que evidentemente, pero es un problema que nosotros lo percibíamos, íbamos a Portugal, y Portugal, con unas coordenadas históricas parecidas, era un país, con las excepciones, más respetuoso con sus tradiciones constructivas, con sus configuraciones, con sus ordenaciones. Y aquí, bueno, yo culpo a la ley del año 63, que no la cita Andrés Ruiz, la ley del año 63 de la ley de centros y zonas de interés turístico, ley Fraga, cuando Fraga es Ministerio de Información y Turismo, establece la primacía de la ordenación urbanística frente a la ordenación, no al revés, sí, frente a la ordenación urbanística. El Benidorm se gesta justamente por ese tipo de prerrogativas que se establece, es decir, la prioridad del turismo como fuente de ingresos, como ten en cuenta que la campaña del 64, no solo los 25 años de paz, del Spine is Different, lo que se está vendiendo es esa singularidad. Entonces yo creo que el gran estrago se produce entre el año 63 y el año 68 con la ley de ordenación rural, que cierra toda la experiencia positiva de colonización en el campo. Y evidentemente todos los trasvases de población se han producido. Por eso yo he hablado antes de la España vacía y de mi artículo del 16, el nombre de palo, porque las ciudades que se vacían, los pueblos que se vacían, es un anticipo de un abandono, es un anticipo de una ruina, es un anticipo de una desaparición. Pero, por lo tanto, ahí hay un vínculo que, como no nos demos cuenta, toda la cultura del románico en Castilla y León, Castilla, la antigua Castilla la Vieja,
va unido a esa circunstancia. Entonces se da cuenta que aquí en Castilla-La Mancha tenemos me parece que es una consejería o una viceconsejería de población, y que creo que ha gastado algo, ha sacado una ley, y yo creo que los datos siguen estando ahí, es decir, que no tenemos el problema que pueden tener Soria, Teruel, pero me parece que hay zonas de Cuenca y de Guadalajara que tienen un problema tremendo, entre otras cosas porque tienen más de 200 municipios con unos cuantos vecinos, y ahí el problema poblacional va unido al problema patrimonial. Es decir, ¿cuándo empieza la catástrofe? Podemos tener distintas fechas. ¿Alguien más quiere opinar o preguntar? Bueno, entonces pasamos ya. Sí, allí. Tenemos que irnos. Sí, venga, la última. ¿Hasta qué punto son responsables las administraciones como la Junta de Comunidades en la conservación, el deterioro de lo que estamos hablando? Yo, el porcentaje no sé fijarlo, pero sí que tienen responsabilidades. Es decir, la administración más próxima al margen de las administraciones locales. Es decir, en función de las competencias que se tengan, pues claro, es como el debate que tenemos ahora en España con el tema de la vivienda. ¿Quién tiene las competencias? Las comunidades autónomas. Sin embargo, existe un ministerio, no sé por qué existe un ministerio, es decir, para hacer una coordinación, no, porque el plan estatal lo único que establece es una confluencia de recursos. ¿Quién tiene las competencias en patrimonio? ¿Quién tiene las competencias en ordenación urbana? La Junta de Comunidades. Pues la Junta de Comunidades creo que es el interlocutor preeminente y principal. Luego, su responsabilidad es la mayor. No voy a decir que sea exclusiva y excluyente, evidentemente habrá otros actores, otros protagonistas, desde los ayuntamientos hasta los técnicos que intervienen y hasta la estructura del capital inmobiliario que interviene también. Pero la Junta, claro que tiene responsabilidad, no se va a ir de rositas en esta historia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.